Para evitar que la temperatura global del planeta siga aumentando, es necesario capturar grandes cantidades de CO2 de la atmósfera. La ciencia estableció que la única manera de hacerlo es triplicar las áreas de bosques y vegetación que existen en el planeta. Los árboles son nuestros mejores amigos para enfrentar esta emergencia climática y se lo mostramos en la siguiente nota. Los últimos 2 o 3 años estamos tomando conciencia de la real relevancia de los bosques dentro de este proceso, como un agente que nos ayuda a una mitigación del cambio climático. ¿Y cómo no lo entenderemos si llegamos a este punto? Debemos detener estas escenas si queremos frenar el desastre medioambiental. Los bosques son capaces de absorber más de 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Los estamos aniquilando. El problema es que son nuestro principal aliado frente a la emergencia climática y la sequía que enfrentamos. En temas de disponibilidad de agua es donde los bosques se vuelven un recurso y un ecosistema que juegan un rol muy importante. Dado el aumento de temperatura y una disminución de la precipitación que va a sufrir la zona central de Chile, va a haber un retroceso de estos ecosistemas. El llamado cambio de uso de suelo. Pero ¿cuál es su efecto? La pérdida de bosques termina por erosionar la tierra. Pero una de las principales funciones, entre muchas otras de los bosques, es que absorben CO2. De una de las grandes causas del cambio climático en el fondo, es la emisión de CO2 por la actividad humana. Algo que los árboles ayudan a frenar. Pero si avanza la deforestación, la meta de carbono neutralidad cero para el año 2050 se podría dejar en el olvido, si el principal pulmón verde de nuestro planeta no es conservado como debe ser. En esa carbono neutralidad los bosques juegan un rol fundamental porque son los grandes capturadores y secuestradores de carbono. Pero si los bosques arden, ese dióxido de carbono retorna a la atmósfera, lo que haría prácticamente imposible llegar al desafío impuesto. Sobre todo pensando en las emisiones que se liberaron tras los incendios registrados, por ejemplo en 2017, que además dañaron los suelos. Yo creo que triplicamos o cuadruplicamos las emisiones de Chile producto de esos incendios. Y la sequía, a su vez, contribuye a tener sequedad en todos los ecosistemas y mucha más probabilidad de incendio. Probabilidad que aumenta cuando se privilegia el cultivo de especies exóticas como pino e eucaliptus, potencialmente más vulnerables ante el fuego. Tienden a ser bastante... La propagación de incendios en esa superficie tiende a ser bastante más fuerte que con las especies autóctonas. Así, los bosques más resilientes son los que deben ser potenciados. Especialmente los bosques nativos, ya que el CO2 queda concentrado en las estructuras, en la madera, ¿cierto? Y esta madera, si permanece en el tiempo, queda el CO2 fijado. A diferencia de los bosques de las empresas forestales, que una vez que crecen se cortan y usan el desarrollo productivo, lo que libera el CO2 que habían capturado. En Chile, la cordillera de los Andes cumple un rol fundamental en la preservación del bosque. Con más de 9.000 kilómetros a lo largo de nuestro país, su conexión con otros ecosistemas es una alternativa que la naturaleza nos ofrece. En la alta montaña se conserva, se produce mucha agua debido a la precipitación nivosa de la nieve, ¿cierto? Que se conserva y esa nieve finalmente produce agua. Agua que termina siendo vida, escurre hacia la costa y los valles donde es capturada por la vegetación por los bosques. Porque los bosques también actúan como reguladores de agua, en donde reciben mucha precipitación durante todo el año y la almacenan en los suelos y la van liberando. En una zona donde vamos a tener una disminución de un 40, un 50% de producción de agua, entre un 20 y un 50% de producción de agua en la zona central, la conservación del bosque en pos de conservar el agua es fundamental. Es decir, una oportunidad para combatir la sequía que nos afecta, sin olvidar que los recursos son cada vez más limitados. Sabemos que el bosque termina siendo un regulador natural de los ecosistemas que necesitamos cuidar y administrar de la manera más sostenible.